Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo, con comentario, el capítulo 9 de Imperialismo, fase superior del capitalismo. El nombre del capítulo 9 es La crítica del imperialismo. Y este libro, este folleto, el texto, fue escrito por Vladimir Ilich Lenin. La versión que vamos a estar leyendo es una versión que se encuentra en Obras, el tomo 5 de Lenin, 1913-1916, que fue editado por la editorial Progreso, de Moscú, en 1973, en el idioma castellano. Ya fueron narradas las primeras 8 partes de este libro y ya deberían de estar publicadas. Entonces, si no sabes nada, sería recomendable que las escucharas en orden. Este libro es muy bueno y muy importante. Pero, si por cualquier razón quieres empezar con esta que tenemos aquí, absolutamente, todo se puede. Habiendo dicho esto, empecemos con el texto. Capítulo 9. La crítica del imperialismo. Entendemos la crítica del imperialismo, en el lato sentido de la palabra, como actitud de las distintas clases de la sociedad ante la política del imperialismo en consonancia con la ideología general de las mismas. Las gigantescas proporciones del capital financiero, concentrado en pocas manos, que ha dado origen a una red extraordinariamente vasta y densa de relaciones y vínculos, y que ha subordinado a su férula no solo a la generalidad de los capitalistas y patronos medios y pequeños, sino también a los más insignificantes, por una parte, y la exacerbación, por otra, de la lucha con otros grupos nacional-estatales de financieros por el reparto del mundo y por el dominio sobre otros países, originan el paso en bloque de todas las clases poseedoras al lado del imperialismo. El signo de nuestro tiempo es el entusiasmo general por las perspectivas del imperialismo, la defensa rabiosa del mismo, su embellecimiento por todos los medios. La ideología imperialista penetra incluso en el seno de la clase obrera, que no está separada de las otras clases por una muralla china. Si los jefes de lo que ahora llaman Partido Socialdemócrata de Alemania han sido calificados con justicia de socialimperialistas, esto es, de socialistas de palabra e imperialistas de hecho, Hobson hacía notar ya, en 1902, la existencia de imperialistas fabianos en Inglaterra, pertenecientes a la oportunista sociedad fabiana. Los científicos y los publicistas burgueses defienden ordinariamente el imperialismo en una forma algo encubierta, velando la dominación absoluta del imperialismo y sus raíces profundas, procurando llevar a primer plano las particularidades y los detalles secundarios, esforzándose por desviar la atención de lo esencial mediante proyectos de reformas, faltos por completo de seriedad, tales como el control policíaco de los trusts o de los bancos, etc. Son menos frecuentes las manifestaciones de los imperialistas cínicos declarados que tienen el valor de reconocer lo absurdo de la idea de reformar las características fundamentales del imperialismo. Pongamos un ejemplo. Los imperialistas alemanes se esfuerzan por seguir de cerca en Archivo de la Economía Mundial los movimientos de liberación nacional de las colonias y, particularmente, como es natural, de las no alemanas. Señalan la efervescencia y las protestas en la India, el movimiento en Natal, África del Sur, en la India holandesa, etc. Uno de ellos, en un suelto a propósito de una publicación inglesa que formaba sobre la Conferencia de Naciones y Razas Sometidas, que se celebró del 28 al 30 de junio de 1910 y en la cual participaron representantes de distintos pueblos de Asia, África y Europa que se hallaban bajo la dominación extranjera, se expresa así al comentar los discursos allí pronunciados. Se abre cita.
Hay que luchar contra el imperialismo, se nos dice. Los estados dominantes deben reconocer el derecho a la independencia de los pueblos sometidos. Un tribunal internacional debe velar por el cumplimiento de los tratados concertados entre las grandes potencias y los pueblos débiles. La conferencia no va más allá de esos deseos candorosos. No vemos ni el menor indicio de que se comprenda la verdad de que el imperialismo esté indisolublemente ligado al capitalismo en su forma actual, y que por ello, signos de exclamación de Lenin aquí en paréntesis, y que por ello la lucha directa contra el imperialismo esté condenada al fracaso, a no ser que se limite a protestas contra algunos excesos particularmente odiosos. Se cierra la cita. Comentario. Nuevamente, años y años y años, esto va más de 100 años que le escribió Lenin y nada ha cambiado. Se reúnen y, pues quieren hacer un tribunal internacional para poder velar entre las grandes potencias, poder velar entre los pueblos débiles, pero no se hace nada, porque se sabe de que el sistema está indisolublemente ligado a lo que es la explotación de los pueblos pequeños, de los estados que están a la merced de las grandes potencias, que llegan, explotan y agarran lo que quieren, están en su casa. Continuando con el texto. Como el arreglo reformista de las bases del imperialismo es un engaño, un deseo candoroso, como los elementos burgueses de las naciones oprimidas, no van más allá. Hacia adelante, los burgueses de la nación opresora van más allá, hacia atrás, hacia el servilismo, al imperialismo encubierto con pretensiones científicas. Vaya lógica. Lo esencial de la crítica del imperialismo estriba en saber si es posible modificar mediante reformas las bases del imperialismo, si hay que seguir adelante exacerbando y ahondando más las contradicciones que el imperialismo engendra, o hay que retroceder, atenuando dichas contradicciones. Como las particularidades políticas del imperialismo son la reacción en toda la línea y la intensificación del yugo nacional, consecuencia del yugo de la oligarquía financiera y de la supresión de la libre competencia, la oposición democrática pequeñoburguesa al imperialismo aparece en casi todos los países imperialistas a principios del siglo XX. Y la ruptura con el marxismo por parte de Kautsky y de la vasta corriente internacional del kautskismo consiste, precisamente, en que Kautsky, además de no preocuparse, de no saber enfrentarse a esa oposición pequeñoburguesa, reformista, fundamentalmente reaccionaria en lo económico, se ha fundido prácticamente con ella. Comentario. Véase la izquierda en los Estados Unidos, por ejemplo, que los demócratas quizá algún día fueron parte de sindicatos y de unión de obreros y lo que sea, y es una sombra de lo que fueron alguna vez. Continuando con el texto. En los Estados Unidos, la guerra imperialista de 1898 contra España provocó la oposición de los antiimperialistas, los últimos mohicanos de la democracia burguesa, que calificaban de criminal dicha guerra. Consideraban anticonstitucional la anexión de tierras ajenas. Denunciaban como un engaño de los chauvinistas la actitud con Aguinaldo, el jefe de los indígenas filipinos. Aquí hay paréntesis. Después de prometerle la libertad de su país, desembarcaron tropas norteamericanas y se anexionaron las Filipinas. Se cierra. Y citaban las palabras de Lincoln. Se abre cita. Cuando el blanco se gobierna a sí mismo, esto es autonomía. Cuando se gobierna y al mismo tiempo gobierna a otros, no es ya autonomía, es despotismo. Se cierra la cita. Pero mientras toda esa crítica temía reconocer los vínculos indisolubles existentes entre el imperialismo y los trusts y, por consiguiente, entre el imperialismo y los fundamentos del capitalismo, mientras temía unirse a las fuerzas proporcionadas por el gran capitalismo y su desarrollo, no pasaba de ser un deseo candoroso. Tal
es también la posición fundamental de Hobson en su crítica del imperialismo. Hobson se ha anticipado a Kautsky al levantarse contra la inevitabilidad del imperialismo y al invocar la necesidad de elevar la capacidad de consumo de la población. Paréntesis, bajo el régimen capitalista. Se cierra. Mantienen una posición pequeño burguesa en la crítica del imperialismo, de la omnipotencia de los bancos, de la oligarquía financiera, etc. Agad A. Landsberg y L. Schpege, a los que hemos citado reiteradas veces, y, entre los escritores franceses, Victor Verand, autor de una obra superficial que apareció en 1900 con el título de Inglaterra y el imperialismo. Todos ellos, sin ninguna pretensión de marxismo, oponen al imperialismo la libre competencia y la democracia. Condenan la empresa del ferrocarril de Bagdad que conduce a conflictos y a la guerra. Manifiestan el deseo candoroso de vivir en paz, etc. Así lo hace incluso a Neymark, cuya especialidad es la estadística de las emisiones internacionales, el cual, calculando los centenares de miles de millones de francos de valores internacionales, exclamaba en 1912, se abre cita, ¿cómo es posible suponer que la paz pueda ser puesta en peligro? ¿Arriesgarse, dada la existencia de cifras tan considerables, a provocar la guerra? Se cierra. En los economistas burgueses, esa ingenuidad no tiene nada de sorprendente, tanto más que les conviene parecer tan ingenuos y hablar en serio de la paz bajo el imperialismo. Pero, ¿qué le queda de marxismo a Kautsky cuando en 1914, 1915 y 1916 adopta ese mismo criterio burgués reformista y afirma que todo el mundo está de acuerdo? Paréntesis, imperialistas, pseudosocialistas y socialpacifistas. Se cierra. En lo que se refiere a la paz, en vez de analizar y de poner al descubierto en toda su profundidad las contradicciones del imperialismo, no vemos más que el deseo candoroso y reformista de eludirlas, de desentenderse de ellas. He aquí una pequeña muestra de la crítica económica que del imperialismo hace Kautsky, tomando los datos sobre el movimiento de exportación e importación entre Inglaterra y Egipto en 1872 y 1912. Resulta que esa exportación e importación aumentó menos que la exportación y la importación generales de Inglaterra, y Kautsky infiere, se abre cita, no tenemos fundamento alguno para suponer que, sin la ocupación militar de Egipto, el comercio con él habría crecido menos bajo el simple peso de los factores económicos. Se cierra la cita y se abre otra. Como mejor puede realizar el capital su tendencia a la expansión. Se cierra la cita y se abre otra. No es por medio de los métodos violentos del imperialismo, sino por la democracia pacífica. Se cierra la cita. Este razonamiento de Kautsky, repetido de 1000 maneras por su escudero ruso, paréntesis, y encubridor ruso de los socialchauvinistas, se cierra, señor Spectator, es la base de la crítica kautskiana del imperialismo, y por esto debemos detenernos con más detalle en él. Empecemos citando a Hilferding, cuyas conclusiones ha declarado Kautsky muchas veces, por ejemplo, en abril de 1915, que eran, cita, aceptadas unánimemente por todos los teóricos socialistas. Se cierra la cita, y en el siguiente paréntesis se abre cita de nuevo. No incumbe al proletariado, dice Hilferding, oponer a la política capitalista más progresista la política pasada de la época del libre cambio y la actitud hostil al Estado. La respuesta del proletariado a la política económica del capital financiero, al imperialismo, puede ser no el libre cambio, sino solamente el socialismo. El fin de la política proletaria no puede ser actualmente la restauración de la libre competencia,
que se ha convertido ahora en un ideal reaccionario, sino únicamente la destrucción completa de la competencia mediante la supresión del capitalismo. Se cierra la cita. Kautsky ha roto con el marxismo al defender, para la época del capital financiero, un ideal reaccionario, la democracia pacífica, el simple peso de los factores económicos, pues este ideal arrastra objetivamente hacia atrás del capitalismo monopolista al capitalismo no monopolista, y es un engaño reformista. El comercio con Egipto, paréntesis, o con cualquier otra colonia o semicolonia, se cierra, habría crecido más sin la ocupación militar, sin el imperialismo, sin el capital financiero. ¿Qué significa esto? ¿Que el capitalismo se desarrollaría con mayor rapidez si la libre competencia no conociera la limitación que le imponen los monopolios en general, las relaciones o el yugo, esto es, el monopolio, del capital financiero y la posesión monopolista de las colonias por parte de algunos países? Los razonamientos de Kautsky no pueden tener otro sentido y este sentido es un sinsentido. Admitamos que sí, que la libre competencia, sin monopolios de ninguna especie, podría desarrollar el capitalismo y el comercio con mayor rapidez. Comentario. Hypothetically. Continuando. Pero cuanto más rápido es el desarrollo del comercio y del capitalismo, tanto más intensa es la concentración de la producción y del capital que engendra el monopolio. Y los monopolios han nacido ya precisamente de la libre competencia. Aún en el caso de que los monopolios frenasen actualmente su desarrollo, esto no sería, a pesar de todo, un argumento a favor de la libre competencia, la cual es imposible después de haber dado origen a los monopolios. Por más vueltas que se dé a los razonamientos de Kautsky, no se hallará en ellos más que reacción y reformismo burgués. Si se corrige este razonamiento y se dice, como lo hace Spectator, que el comercio de las colonias inglesas con la metrópoli progresa en la actualidad con más lentitud que con otros países, esto tampoco salva a Kautsky, pues Inglaterra resulta batida también por el monopolio, también por el imperialismo, pero de otros países, Estados Unidos, Alemania. Se sabe que los cárteles han conducido al establecimiento de aranceles proteccionistas de un tipo nuevo, original. Se protegen, como lo hizo observar ya Engels en el tercer tomo de El Capital, precisamente los productos susceptibles de ser exportados. Es conocido asimismo el sistema propio de los cárteles y del capital financiero de exportación a bajo precio, el dumping, como dicen los ingleses. En el interior del país, el cártel vende sus productos a un precio monopolista elevado y en el extranjero los coloca a un precio bajísimo con el objeto de arruinar al competidor, ampliar al máximo su propia producción, etc. Comentario. ¿Qué ha cambiado? Llevamos 110 años desde que se escribió esto. Y si esto me lo estás diciendo de la semana pasada a alguien, y no, sí es cierto, no, sí está mal. Ay, de veras, hay que leer teoría, señor. Continuando. Si Alemania desarrolla su comercio con las colonias inglesas con mayor rapidez, esto demuestra solamente que el imperialismo alemán es más lozano y fuerte que el inglés, que está mejor organizado y es superior a este, pero no demuestra, ni mucho menos, la preponderancia del librecambio, porque no es el librecambio lo que lucha contra el proteccionismo y contra la dependencia colonial, sino un imperialismo contra otro, un monopolio contra otro, un capital financiero contra otro. La preponderancia del imperialismo alemán sobre el inglés es más fuerte que la muralla de las fronteras coloniales o de los aranceles proteccionistas. Sacar de ahí un argumento a favor del librecambio y de la democracia pacífica equivale a sostener una trivialidad
a olvidar los rasgos y las propiedades fundamentales del imperialismo, a sustituir el marxismo con el reformismo pequeño burgués. Es interesante hacer notar que incluso el economista burgués A. Landsberg, que critica el imperialismo de manera tan pequeño burguesa como Kautsky, ha abordado, sin embargo, de un modo más científico que él, la ordenación de los datos de la estadística comercial. Landsberg no ha comparado un país tomado al azar y, precisamente, una colonia con los demás países, sino que ha comparado las exportaciones de un país imperialista, 1. A los países dependientes de él en las finanzas que han recibido empréstitos suyos, y 2. A los países independientes de él en el aspecto financiero. El resultado obtenido es el siguiente. Y aquí, camaradas, se tiene que estar viendo en la pantalla una tabla. Una tabla de exportación a Alemania en millones de marcos a los países dependientes de ella en el aspecto financiero. Y otra al lado que dice a los países independientes de ella en el aspecto financiero. Continuamos con el texto. Landsberg no hizo el balance y, por eso, cosa peregrina, no se dio cuenta de que si estas cifras prueban algo, es solo contra él, pues la exportación a los países dependientes de Alemania en las finanzas ha crecido, a pesar de todo, con mayor rapidez, aunque no de un modo muy considerable, que la exportación a los países que no dependen en las finanzas. Paréntesis, subrayamos el sí, porque la estadística de Landsberg dista mucho de ser completa. Se cierra. Refiriéndose a la relación entre la exportación y los empréstitos, Landsberg dice, se abre una cita, en 1890-1891 se concertó el empréstito rumano por mediación de los bancos alemanes, los cuales, en 2 años anteriores, adelantaron ya dinero a cuenta del mismo. El empréstito sirvió principalmente para adquirir material ferroviario en Alemania. En 1891, la exportación alemana a Rumania fue de 55 millones de marcos. Al año siguiente, descendió hasta 39.4 millones y, con intervalos, hasta 25.4 millones en 1900. Únicamente en estos últimos años, gracias a otros 2 nuevos empréstitos, se ha recuperado el nivel de 1891. La exportación alemana a Portugal aumentó gracias a los empréstitos de 1888 y 1889, hasta 21.1 millones de marcos, 1890. Después, en los 2 años siguientes, descendió hasta 16.2 y 7.4 millones, y únicamente alcanzó su antiguo nivel en 1903. Son todavía más expresivos los datos del comercio germano-argentino, merced a los empréstitos de 1888 y 1890. La exportación alemana a la Argentina alcanzó en 1889 la cifra de 60.7 millones de marcos. 2 años más tarde, era solo de 18.6 millones. Esto es, menos de la tercera parte. Solo en 1901 es alcanzado y rebasado el nivel de 1889, lo cual se debe a los nuevos empréstitos estatales y municipales, a la entrega de dinero para la construcción de centrales eléctricas y a otras operaciones de crédito. La exportación a Chile aumentó gracias al empréstito de 1889 hasta 45.2 millones de marcos, 1892, descendiendo un año después a 22.5 millones. Después de un nuevo empréstito concentrado por intermedio de los bancos alemanes en 1906, la exportación se elevó hasta 84.7 millones de marcos, 1907, para descender de nuevo a 52.4 millones en 1908. Se cierra la cita. Landsberg deduce de estos hechos una divertida moraleja pequeño burguesa,
lo efímero y desigual de la exportación relacionada con los empréstitos, lo mal que está exportar capitales al extranjero en vez de fomentar la industria patria de un modo natural y armónico, lo caras que le resultan a Krupp las gratificaciones de millones y millones al ser concentrados los empréstitos extranjeros, etc. Pero los hechos son claros. El aumento de la exportación está precisamente relacionado con las fraudulentas maquinaciones del capital financiero, que no se preocupa de la moral burguesa y despelleja al buey 2 veces. Primero, saca el beneficio del empréstito y segundo, un beneficio de ese mismo empréstito al invertido en adquirir artículos de Krupp o material ferroviario del consorcio del acero, etc. Comentario. Esto pasa hoy en día totalmente con el FMI, con el Banco Mundial, de que te dan un préstamo. Por supuesto, tienes un préstamo para estimular la economía, pero ese dinero lo tienes que gastar en cosas que le benefician a los países dominantes, a los países los cuales utilizan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como un arma. Entonces, no solo muchas veces te piden que quites tarifas, aranceles que son necesarias para proteger a tu producción, para proteger a tus negocios nacionales, para tratar de fomentar ciertas cosas, te piden que las bajes, sino también te piden que compres cosas de ellos. ¿Quién sale ganando? Y se da hoy en día, continuando con el texto. Repetimos que estamos lejos de considerar perfecta la estadística de Landsberg, pero era indispensable reproducirla porque es más científica que la de Kautsky y la de Spectator, ya que Landsberg indica una manera acertada de enfocar el problema. Para razonar sobre la significación del capital financiero, en lo que se refiere a la exportación, etc., es indispensable saber destacada de manera especial y únicamente en su relación con las maquinaciones de los financieros, de manera especial y únicamente en su relación con la venta de los productos de los carteles, etc. Limitarse a comparar sencillamente las colonias en general con los países no coloniales, un imperialismo con otro, una semicolonia o colonia, Egipto, con todos los demás países, significa dar de lado y escamotear precisamente el fondo de la cuestión. La crítica teórica del imperialismo de Kautsky no tiene nada de común con el marxismo, únicamente sirve como punto de partida para predicar la paz y la unidad con los oportunistas y los socialchauvinistas, porque deja a un lado y vela justamente las contradicciones más profundas y radicales del imperialismo, las contradicciones entre los monopolios y la libre competencia que existe paralelamente con ellos, entre las operaciones gigantescas, paréntesis, y las ganancias gigantescas, se cierran, del capital financiero y el comercio honrado en el mercado libre, entre los cárteles y trusts por una parte y la industria no cartelizada por otra, etc. Comentario. Aquí mismo, cuando te encuentras hablando con personas que defienden el capitalismo y te dicen, no, es que tú no entiendes, el capitalismo es bueno, pero lo que estás describiendo ahorita es capitalismo cronismo o es corporatismo y no sé qué. Es lo mismo. El capitalismo y el corporatismo es lo mismo. Lenin lo está describiendo. El capitalismo, si lo dejas correr, si dejas correr la simulación, vas a llegar a ese punto. Vas a llegar de nuevo a los monopolios, a los trusts, a los cárteles, lo cual se da hoy en día. Entonces aquí dice de que la teoría, voy a leer de nuevo el párrafo y continuar con el texto. La teoría teórica del imperialismo que Kautsky hace no tiene nada de común con el marxismo. Únicamente sirve como punto de partida para predicar la paz y la unidad con los oportunistas y los socialchauvinistas, porque deja a un lado y vela justamente las contradicciones más profundas y radicales del imperialismo, las contradicciones entre los monopolios y la libre competencia que existe paralelamente con ellos,
entre las operaciones gigantescas y las ganancias gigantescas del capital financiero y el comercio honrado en el mercado libre, entre los cárteles y trusts por una parte y la industria no cartelizada por otra, etc. Lleva absolutamente el mismo sello reaccionario la famosa teoría del ultraimperialismo inventada por Kautsky. Comparemos sus razonamientos sobre este tema en 1915 con los de Hobson en 1902. Kautsky, abre cita, ¿no puede la política imperialista actual ser desalojada por otra nueva, ultraimperialista, que en vez de la lucha de los capitales financieros nacionales entre sí, colocase la explotación común de todo el mundo por el capital financiero unido a escala internacional? En todo caso, es concebible tal fase nueva del capitalismo. La carencia de premisas suficientes impide afirmar si es realizable o no. Se cierra la cita. Hobson. Se abre la cita. El cristianismo consolidado en un número limitado de grandes imperios federales, cada uno de ellos con colonias no civilizadas y países dependientes, les parece a muchos la evolución más legítima de las tendencias actuales. Una evolución, además, que haría concebir las mayores esperanzas en una paz permanentemente basada en el sólido terreno del interimperialismo. Se cierra. Kautsky califica de ultraimperialismo o superimperialismo lo que Hobson calificaba 13 años antes de interimperialismo. Si exceptuamos la formación de una nueva y sapientísima palabreja mediante la sustitución de un prefijo latino por otro, el progreso del pensamiento científico de Kautsky se reduce a la pretensión a hacer pasar por marxismo lo que Hobson describe, en esencia, como manifestación hipócrita de los curas ingleses. Después de la guerra anglo-boer, era natural que este honorable estamento dedicara sus mayores esfuerzos a consolar a los mesócratas y obreros ingleses, los cuales habían tenido un buen número de muertos en las batallas sudafricanas, y hubieron de satisfacer elevados impuestos para garantizar mayores utilidades a los financieros ingleses. ¿Y qué podía consolarles mejor que la idea de que el imperialismo no era tan malo, que se hallaba muy cerca del inter o ultraimperialismo, capaz de asegurar la paz permanente? Cualesquiera que fueran las buenas intenciones de los curitas ingleses o del dulzón de Kautsky, el sentido objetivo, esto es, el verdadero sentido social de su teoría, es uno y solo uno: el consuelo archirreaccionario de las masas con la esperanza en la posibilidad de una paz permanente bajo el capitalismo, distrayendo la atención de las profundas contradicciones y de los graves problemas de la actualidad para dirigirla a las falsas perspectivas de un supuesto ultraimperialismo nuevo en el futuro. Excepción hecha del engaño de las masas. La teoría marxista de Kautsky no contiene nada. En efecto, basta confrontar con claridad los hechos notorios, indiscutibles, para convencerse hasta qué punto son falsas las perspectivas que Kautsky se esfuerza por inculcar a los obreros alemanes, paréntesis, y a los de todos los países, se cierran. Tomemos el ejemplo de la India, de Indochina y de China. Es sabido que esas 3 colonias y semicolonias, con una población de 600 a 700 millones de almas, se hallan sometidas a la explotación del capital financiero de varias potencias imperialistas: Inglaterra, Francia, el Japón, los Estados Unidos, etc. Supongamos que dichos países imperialistas forman alianzas una con otra con objeto de defender o extender sus posesiones, sus intereses y sus esferas de influencia en los mencionados países asiáticos. Estas alianzas serán alianzas interimperialistas o ultraimperialistas. Supongamos que todas las potencias imperialistas constituyen una alianza
para el reparto pacífico de dichos países asiáticos. Ese será el capital financiero unido a escala internacional. En la historia del siglo XX hallamos casos concretos de alianzas de ese tipo. Tales son, por ejemplo, las relaciones de las potencias con respecto a China. ¿Y es concebible, preguntamos, admitir que, presuponiendo la pervivencia del capitalismo, paréntesis, y es precisamente esa condición la que Kautsky presenta, cierra, dichas alianzas no sean efímeras, que excluyan los roces, los conflictos y la lucha en todas las formas imaginables? Basta formular claramente la pregunta para que sea imposible darle una respuesta que no sea negativa, pues bajo el capitalismo no se concibe otro fundamento para el reparto de las esferas de influencia, de los intereses, de las colonias, etc., que la fuerza de quienes participaron en el reparto, la fuerza económica general, financiera, militar, etc., y la fuerza de los que participan en el reparto no se modifica de un modo idéntico, ya que en el capitalismo es imposible el desarrollo igual de las distintas empresas, trusts, ramas industriales y países. Hace medio siglo, Alemania era insignificante por completo, comparada su fuerza capitalista con la de Inglaterra de aquel entonces. Lo mismo puede afirmarse del Japón si se le compara con Rusia. Es concebible que dentro de unos 10 o 20 años siga sin cambiar la correlación de fuerzas entre las potencias imperialistas. Es absolutamente inconcebible. Por eso, las alianzas interimperialistas o ultraimperialistas en el mundo real capitalista y no en la vulgar fantasía pequeño burguesa de los curas ingleses o del marxista alemán Kautsky, sea cual fuere su forma, una coalición imperialista contra otra coalición imperialista o una alianza general de todas las potencias imperialistas, solo pueden ser inevitablemente treguas entre las guerras. Las alianzas pacíficas preparan las guerras y, a su vez, surgen de las guerras, condicionándose mutuamente, dando lugar a una sucesión de formas de lucha pacífica y no pacífica sobre un mismo terreno de vínculos imperialistas y de relaciones recíprocas entre la economía y la política mundiales. Y el sapientísimo Kautsky, para tranquilizar a los obreros y conciliados con los socialchauvinistas que se han pasado a la burguesía, desengarza los eslabones de una sola y misma cadena. Separa la actual alianza pacífica, paréntesis, que es ultraimperialista y aún ultraimperialista, cierra, de todas las potencias creada para pacificar a China, paréntesis, acordémonos del aplastamiento de la insurrección de los Boxers, se cierra, del conflicto no pacífico del mañana, que preparará para pasado mañana otra alianza pacífica general para el reparto, supongamos, de Turquía, etcétera, etcétera. En vez del vínculo vivo entre los periodos de paz imperialista y de guerras imperialistas, Kautsky ofrece a los obreros una abstracción muerta a fin de reconciliados con sus jefes muertos. El norteamericano Hill indica en el prólogo de su Historia de la diplomacia en el desenvolvimiento internacional de Europa los periodos siguientes de la historia contemporánea de la diplomacia. 1. Era de la Revolución. 2. Movimiento constitucional. 3. Era del imperialismo comercial de nuestros días. Otro escritor divide la historia de la política mundial de la Gran Bretaña a partir de 1870 en 4 periodos. 1. Primer periodo asiático. Lucha contra el movimiento de Rusia en el Asia Central hacia la India. 2. Periodo africano. De 1885 a 1902 aproximadamente. Lucha contra Francia por el reparto de África. Incidente de Pachoda de 1898, a punto de provocar la guerra con Francia. 3. Segundo periodo asiático. Tratado con el Japón contra Rusia. 4. Periodo europeo, dirigido principalmente contra Alemania. Se abre cita.
Las escaramuzas políticas de los destacamentos de vanguardia se reproducen en el terreno financiero. Se cierra. Escribía en 1905 Rieser, personalidad del mundo bancario, indicando cómo el capital financiero francés preparó con sus operaciones en Italia la alianza política de dichos países, cómo se desarrollaba la lucha entre Alemania e Inglaterra por Persia, la lucha entre todos los capitales europeos por quedarse con emprestitos chinos, etc. Tal es la realidad viva de las alianzas ultraimperialistas pacíficas unidas de manera indisoluble a los conflictos simplemente imperialistas. La atenuación que Kautsky hace de las contradicciones más profundas del imperialismo y que se convierte inevitablemente en un embellecimiento del imperialismo, deja también huella en la crítica a que este escritor somete las cualidades políticas del imperialismo. El imperialismo es la época del capital financiero y de los monopolios, los cuales traen aparejada en todas partes la tendencia a la dominación y no a la libertad. Voy a leer eso de nuevo. El imperialismo es la época del capital financiero y de los monopolios, los cuales traen aparejada en todas partes la tendencia a la dominación y no a la libertad. El resultado de dicha tendencia es la reacción en toda la línea, sea cual fuere el régimen político, y a la exacerbación extrema de las contradicciones en esta esfera también. Se intensifica asimismo, en particular, la opresión nacional y la tendencia a las anexiones, esto es, a la violación de la independencia nacional, pues la anexión no es sino la violación del derecho de las naciones a la autodeterminación. Hilferding hace observar con acierto la relación entre el imperialismo y la intensificación de la opresión nacional. Se abre cita. En lo que se refiere a los países recién descubiertos, dice, el capital importado intensifica las contradicciones y promueve contra los intrusos una resistencia creciente de los pueblos cuya conciencia nacional se despierta. Esta resistencia puede transformarse fácilmente en medidas peligrosas contra el capital extranjero. Se revolucionan de raíz las viejas relaciones sociales. Se destruye el aislamiento agrario milenario de las naciones al margen de la historia, las cuales se ven arrastradas al torbellino capitalista. El propio capitalismo proporciona, poco a poco, a los sometidos medios y procedimientos adecuados de emancipación, y dichas naciones formulan el objetivo que, en otros tiempos, fue el más elevado entre las naciones europeas, la creación de un Estado nacional único como instrumento de la libertad económica y cultural. Este movimiento pro-independencia amenaza el capital europeo en sus zonas de explotación más preciadas, que prometen las perspectivas más brillantes, y el capital europeo solo puede mantener la dominación aumentando continuamente sus fuerzas militares. El comentario, 100 años y todo, seguimos igual. El tiempo es un disco plano. Continuando con el texto. A esto hay que añadir... Se cierra la cita. A esto hay que añadir que no solo en los países recién descubiertos, sino en los viejos, el imperialismo conduce a las anexiones, a la intensificación de la opresión nacional y, por consiguiente, también intensifica la resistencia. Al negar que el imperialismo intensifica la reacción política, Kautsky deja oscuras lo que se refiere a la imposibilidad de la unidad con los oportunistas en la época del imperialismo, cuestión que ha adquirido particular importancia vital. Al oponerse a las anexiones, da a sus argumentos la forma más inofensiva y más aceptable para los oportunistas. Kautsky se dirige al lector alemán y, sin embargo, vela precisamente lo más esencial y lo más actual
Por ejemplo, que Alsacia y Lorena son una anexión de Alemania. Para apreciar esta aberración mental de Kautsky, tomemos un ejemplo. Supongamos que un japonés condena la anexión de Filipinas por los norteamericanos. Cabe preguntar, ¿serán muchos los que atribuyan esto al odio a las anexiones en general y no al deseo de Japón de anexionarse él mismo las Filipinas? No habrá que admitir que la lucha del japonés contra las anexiones solo puede ser sincera y honrada en el aspecto político en el caso de que se levante contra la anexión de Corea por el Japón, de que reivindique la libertad de Corea a separarse del Japón. Tanto el análisis teórico como la crítica económica y política que Kautsky hace del imperialismo se hallan totalmente impregnados de un espíritu incompatible en absoluto con el marxismo, de un espíritu que vela y lima las contradicciones más cardinales, de la tendencia a mantener a toda costa la unidad con el oportunismo en el movimiento obrero europeo, unidad que se está resquebrajando. Y ese es el fin del capítulo. Este capítulo, como todo este libro, está muy muy bueno. Aquí Lenin le tira duro a Kautsky. Lenin no tenía amor por Kautsky, era bastante crítico, severo, directo en su crítica para con él. Y bastante verdad tenía, porque Kautsky, yo creo que... O sea, esto no es para esto, pero quizá no sepas. Los alemanes, el movimiento obrero alemán, antes de la Primera y después de la Primera Guerra, era bastante fuerte. Se supone que eran el movimiento obrero del mundo. Después de todo, Marx y Engels, su gran trabajo, se concentraron bastante en Alemania, en lo que eran los territorios de Alemania. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los socialdemócratas, que solían ser los comunistas, que solían ser los socialistas, los marxistas, se hicieron oportunistas, o sea, hicieron carrera política y decidieron que no, pues que sean las reformas, en lugar de decir, no, tenemos que totalmente desmantelar el sistema actual, no se puede reformar. Rosa Luxemburgo lo dejó bastante claro en uno de los libros que tiene. Y yo creo que Kautsky no sé si le dio miedo o dijo, no, así no se tiene que hacer, no sé qué haya sido, en especial después de que los bolcheviques tuvieron éxito, porque ves que los bolcheviques tienen éxito y dices, pues entonces hay que hacer lo mismo, claro que se puede. Y si Alemania se hubiera volteado comunista, de forma que lo hizo la Unión Soviética, si Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, si los socialdemócratas hubieran hecho frente común con los comunistas, otra cosa hubiera sido. Ahí sí, ese es el punto. Y Lenin lo dijo. Lenin tiene una cita, no me acuerdo el contexto, pero él dijo algo así como que si Alemania no se nos une, estamos perdidos. Estoy parafraseando, no recuerdo no recuerdo ni la cita exacta, ni el contexto. Lo lamento, camaradas. Pero sí existe. El caso. Vamos a hablar del capítulo. El capítulo, Lenin se la pasa viendo cómo la gente en ese entonces hablaba del imperialismo y los critica, por supuesto. O sea, examina lo que dice Kautsky. Y como Kautsky y otros autores, Hobson, y tienen críticas para con el imperialismo. O sea, dicen, es que eso está mal y no debería de ser así. O sea, como el militarismo está mal y como el colonialismo está mal. Pero no critican las bases de la cual sale el imperialismo. No ven la conexión, lo ven como una enfermedad, no como una etapa del desarrollo. Y es ahí donde Lenin dice, es una etapa del desarrollo. Esto se va a dar inevitablemente.
esas críticas que hacen al imperialismo son súper tibias, porque dicen, no, pues sí, eso está mal. Bueno, sí, eso está mal. ¿Y cómo lo arreglamos? ¿Y por qué sucede eso? Ah, pues debería de... Y esto, o sea, este libro, por eso este libro se me hace tan importante. Siento que este libro, estamos ahorita en estas épocas. Estamos ahorita en la antesala para lo que sería la alza del fascismo a nivel del fascismo explícito. El fascismo ya no cubierto, sino el fascismo totalmente explícito a nivel mundial en grandes potencias, porque van a rechazar el comunismo, por supuesto que sí, porque amenaza sus intereses de clase, los de los ricos. Por eso tenemos que organizarnos, camaradas. Pero, bueno, vean. Entonces, Lenin critica a Kautsky y critica a Hobson cuando ellos critican al imperialismo, pero no dicen, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿O por qué se da esto? ¿Y cómo no se daría? No ven más allá, no se preguntan el por qué. Que nuevamente, eso de preguntarse por qué es Marxismo 101, el libro de Fascistas y Rojos de Parenti, que está narrado y ya fue publicado. Tiene creo que el fin del marxismo habla de el por qué, el poder de preguntarse por qué, y habla exactamente de esto. Pero bueno, aquí también Lenin critica a Kautsky. Critica a Kautsky con sus ideas de el ultraimperialismo. Y ya en estas narraciones creo que dije de que uno podría decir de que los Estados Unidos durante un periodo fue este ultraimperialismo. Los Estados Unidos fue el capital organizado y haciendo un frente común contra lo que era la amenaza de la Unión Soviética, porque era una amenaza bastante real. Entonces, eso es el fascismo cubierto, los Estados Unidos. Entonces, eso es el ultraimperialismo, si lo quieres ver de cierta manera. Pero aquí Lenin es bastante claro al decir de que eso sería nada más una alianza temporal. Después se desestabilizaría y desembocaría en nuevos conflictos, como está sucediendo ahorita con los Estados Unidos, aún con sus superaliados. Obviamente, bueno, no obviamente, ya uno nunca sabe, pero usó lenguaje de que, no, pues vamos a ir por Groenlandia, aunque es de Dinamarca, vamos a ir por Groenlandia. Pues véndanoslo, ¿cómo está? Y Dinamarca, que se supone que es un aliado, un vasallo del imperio, dice, oye, no, eso no. También con Canadá. Tienen a Trudeau, que renunció porque le tenía miedo a lo que iba a pasar, diciendo de que no, pero se está hablando en serio. Cuando decía, no, pues hay que anexar a Canadá. Y eso es ahorita, espérense un poquito más. Entonces, eso es lo que sucede. Esta alianza es nada más temporal, lo que sería el ultraimperialismo, y desemboca en conflictos. Primero conflictos fríos, y después, conforme las contradicciones no se resuelven, porque no puedes resolver las contradicciones del capitalismo, se convertirían en conflictos calientes. Entonces sí, en una narración pasada dije, bueno, el ultraimperialismo igual no funcionó, no, pero exactamente eso, Lenin tiene razón. Es algo temporal. Eso no tiene sustento para que sea algo ad infinitum para evitar los conflictos entre las grandes potencias. También Lenin, en este capítulo, se pasa a criticar lo que sería la aristocracia obrera, porque dice que este tipo de críticas al imperialismo le caen bien a la aristocracia obrera. No amenaza lo que son sus cómodas ventajas, lo que son sus beneficios, sus privilegios, lo que tienen la aristocracia obrera. Entonces, ellos dicen, no, el liberal 101, es que está mal que sea esto así, todo y bla, bla.
pero el capitalismo es bueno, no tenemos por qué cambiarlo. Y es lo que dice Lenin, es dialéctica, caray. Hay un vínculo indisoluble entre lo que es el capitalismo y lo que es el imperialismo. Entonces, no es una enfermedad, es una etapa del desarrollo del capitalismo. El capitalismo eventualmente va a dar a lo que son, a la concentración de capital y lo que son los monopolios, que es donde estamos ahorita. Y eso va desembocando en lo que es el imperialismo, en lo que son las rencillas, los conflictos por intereses afuera del mismo país. Se está cayendo a pedazos lo que era el orden establecido por los Estados Unidos para beneficiarlo a ellos y a sus vasallos principales, que son la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia. Y ya nos están dando las cosas así. Lo que fue el desarrollo, esto también fue algo que pasamos tiempos muy difíciles con el neoliberalismo, pero ese fue el veneno que eventualmente yo creo va a matar a la bestia. El que hayan sacado a toda su industria fuera, el que se hayan desvalijado y se hayan quedado solo con servicios, solo con diseñar. Pero eso, eventualmente, y eso de que, o sea, el cómo tienen el desarrollo, al final de cuentas, sí, el capitalismo cae por su propio peso. Lo que es la concentración de capital, la concentración de poder. La única perspectiva válida contra el imperialismo, la única crítica real que le puedes hacer al imperialismo es una crítica al capitalismo, a sus bases, a toda la superestructura, que es una superestructura económica, y de ahí sale todo, de ahí crece, se moldea la sociedad, arriba de esa superestructura, arriba de esa base. Entonces, se tiene que abolir el capitalismo, no hay otra manera. Tenemos que instaurar el socialismo o agarrarnos para la barbarie. Camaradas, tenemos una comunidad socialista en español en Discord. Si te llama la atención, mándame un mensaje y con mucho gusto te extiendo la invitación. Tenemos que hacer más, tenemos que organizarnos, tenemos que encontrar causa común con personas que no son marxistas. El saber cómo hablarle a la gente, el saber cómo hablarle sin pelearte con ellas, para poder hacer causa común, decir, oye, ve, yo entiendo tus puntos, entiendo de dónde vienes y yo tengo mi teoría de tus causas. A la gente no le gusta que la sermonien, entonces hay que saber hablarle a la gente, hay que organizarse con causas que no sean marxistas, con causas que no sean comunistas de forma explícita, y nosotros, siendo comunistas, con principios, con una gran ética de trabajo y de conducta, vamos a poder influir en esa gente. Vamos a poder hacer que ellos se den cuenta que otro camino es posible, porque un mundo mejor es posible, camaradas, pero tenemos que luchar por él. Fuerza en la lucha.